Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle su asistencia en esta tarde ya prenavideña de domingo, en la que nos hemos reunido aquí para conocer y profundizar en una tradición granadina, religiosa, pero también profundamente popular, como son las misas de gozo, llamadas también de aguinaldos de la Virgen. No me gustaría empezar esta presentación sin olvidarme del espacio en el que nos encontramos. Esta parroquia tan granadina de San Gil y Santa Ana, que hoy nos recibe, y que cuando me he documentado porque yo soy de Granada, pero muchas veces los granadinos no conocemos bien nuestra propia tradición, los monumentos de nuestra ciudad. Cuando me he documentado para hacer esta presentación que me pidió mi amigo y estimado Pablo Rodríguez Cantos, he aprendido algunas cosas de este templo, de esta iglesia, que me gustaría comentar ahora. Primero, su antigüedad, su riqueza artística, y es curioso que esa antigüedad, que viene del siglo XVI, probablemente sea paralela a la de las composiciones de las que hoy vamos a hablar. Y me ha resultado curioso que tuvieran un origen común. Luego, otro dato curioso es que aquí se casó Mariana Pineda. Yo lo desconocía y Mariana Pineda fue luego la heroína que todos conocemos, pero aparte de eso, la inspiración de Lorca, que a través de su reconocida, mundialmente famosa obra de teatro sobre esta figura femenina granadina, pues vuelve a recuperar las canciones populares y las tradiciones populares y las incluye en su propia obra, en su propia creación. Pablo Rodríguez Cantos es un hombre polifacético. Yo, que me honro de conocerlo desde hace unos años, la verdad es que es una persona que es agradable en el trato y de una capacidad y de una curiosidad intelectual increíble. Licenciado en Matemáticas, que es lo primero que nos sorprende en un sacerdote, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada en el 2002, realiza posteriormente estudios eclesiásticos, licenciado en Teología en el 2009 por la misma universidad también, por la Facultad de Teología de Granada. En el 2019 realiza un máster de Pastoral de la Familia por la Universidad Pontificia de Comillas, y al mismo tiempo, en todos esos años, pues realiza estudios en el Conservatorio Superior de Música, aquí en Granada, Victoria Eugenia, que tiene que ir simultaneando con sus propios estudios de matemáticas, de teología, para luego abandonar, pero él me comenta que lo continuó estudiando, se siguió formando musicalmente de una manera autodidacta. Es poeta, esperamos que pronto publique algunos de sus libros de sonetos, de poemas clásicos, admirador de Góngora y de los clásicos. También es un estudioso de esa época de la literatura española y ha sido participante en varios foros de poesía, de los que incluso ha llegado a presidir de manera honoraria. Admira no solo a los clásicos, a Góngora, a Lope, al teatro, Quevedo, también a Lorca y Miguel Hernández. Me consta que son dos de los autores del 27 que tiene más cerca. Luego, esa curiosidad intelectual a la que yo me refería al principio, yo creo que es uno de los rasgos que mejor le definen y el que nos trae aquí esta tarde. Ese prurito de ir más allá, de conocer, de investigar, yo creo que le habrá llevado debido a su labor como sacerdote en la diócesis de Guadix, imagino que trabó contacto en su parroquia. Él es actualmente párroco de la parroquia de la Anunciación de Darro y también de la parroquia, lo tengo por aquí anotado porque son varias, está pluriempleado como muchos de los sacerdotes de nuestra diócesis, la Anunciación de Huélago, efectivamente, y administrador parroquial de la parroquia de San Francisco de Velebra. Pues en toda esa zona, precisamente donde se han conservado, además de algunos otros pueblos de nuestra geografía, estas misas de gozo. Y yo me imagino a un Pablo
Rodríguez Cantos, que toma contacto, ve esas tradiciones populares, claro, la gente las canta las semanas anteriores a la Navidad, se interesa por ellas, las estudia, y aquí tenemos un poco el fruto de esa investigación y de ese trabajo del cual nos hablará en pocos minutos. Esa triple dimensión de Pablo, de labor como párroco, como estudioso de la música y de la poesía, y también como un intelectual con todas las letras de la palabra, es la que yo creo que le capacita más que nadie para la conferencia que va a impartir esta tarde. Me gustaría terminar, no quiero alargarme, con dos referencias a la literatura popular, una de ellas del propio Becker. Becker decía que el pueblo es el gran poeta de todos los tiempos. Y también otro autor, pocos años antes de esas palabras de Becker, Antonio Trueba, que por otras razones he tenido que estudiar y volver a él hace pocos meses, también decía lo mismo. Si quieres aprender sobre la poesía, aprende del pueblo. El pueblo en sus manifestaciones diarias, cotidianas, es un poeta. El pueblo es el que a lo mejor por la mañana comienza con los himnos a la Virgen y ese mismo pueblo por las tardes va a la pradera o va a las afueras de sus pueblos y canta seguidillas para los mozos y las mozas. Y luego por la noche pues va a rondar a alguna muchacha y canta también canciones populares. Pues ese pueblo es del que nos va a hablar Pablo esta tarde hoy, que durante siglos ha ido atesorando pequeñas joyas de poesía y de música popular. Hay una última cita que siempre me ha gustado y hay una pequeña anécdota. La cita la leí de joven atribuida a Santa Teresa de Jesús, pero luego cuando llegó Google y las posibilidades de rastrear la cita, nunca la he encontrado. Le pregunté a Pablo, lo tengo por una persona de una capacidad increíble, y dije, oye, Pablo, esta cita puede ser de Santa Teresa, y estuvimos investigando, él preguntó a algunos amigos, estudiosos de algunos sacerdotes, recuerdo un sacerdote carmelita, estudioso de la obra de la Santa, y no hemos dado con ella, no la hemos encontrado, pero la cita es de una belleza increíble y pudo haberla pronunciado o ser de algún comentarista suyo. La cita dice así: el conocimiento es camino, que no morada. Solo el amor es morada. Para el amor tendremos los días que vienen a continuación, para los encuentros familiares, estos días de la Navidad, las reconciliaciones, la caridad cristiana, pero para el conocimiento estamos aquí esta tarde. De la mano de Pablo Rodríguez Cantos, quien mejor va a ser nuestro guía esta tarde, adentrarnos por ese conocimiento de las tradiciones populares que han enriquecido nuestra ciudad. Gracias.
Pues muy buenas tardes a todos. Creo que así se oye bien el micrófono, que si lo ponemos parece que se acopla, pero creo que así va bien. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir a este acto, a esta conferencia-concierto que hemos preparado en estas últimas semanas con tanto cariño. Muchas gracias a todos, desde luego, por su asistencia en esta tarde ya casi con sabor a Navidad, en este domingo tercero del tiempo del Adviento. Muchas gracias a Manolo, a José Gabriel, los párrocos y buenos amigos míos, los párrocos de esta parroquia de San Gil y Santa Ana, que bueno, desde el primer momento en que les propuse poder tener el acto de esta tarde, pues me abrieron las puertas y me dijeron: Pablo, vienes a tu casa, o sea que cuando uno organiza algo y encuentra esta respuesta, pues la verdad es que es realmente satisfactorio. Gracias desde luego al coro de mi parroquia de Huélabo, que nos acompaña esta tarde para hacer las ilustraciones musicales de esta conferencia. También cuando se lo dije, pues sí, que Pablo, que vamos contigo a cualquier sitio y claro que cantamos estos cantes nuestros en Granada, claro que sí. Y gracias a Antonio, mi amigo Antonio Alcaide, que bueno, pues esto de pedirle a los amigos que hagan las presentaciones de los actos donde interviene uno hay que pensárselo, porque casi, no sé, habría lo mejor que decírselo a alguien que te conozca menos o que no hable tan bien de ti para no predisponer de esta manera al público. Pero gracias también, Antonio, por tu presentación del acto. Vamos a hablar sobre este fenómeno de las misas de gozo, de aguinaldo, de la Virgen. Tienen distintos nombres según el pueblo, el lugar de nuestra tierra donde las encontremos. Hemos escuchado ya algunas estrofas que nos ha cantado el coro de Huélabo. El altar ya preparado con las velas, ara y cruz. Bueno, lo vemos parcialmente porque con la pantalla de protección tapamos este altar de esta iglesia, pero dice la copla: el monte Calvario es donde padeció Jesús. Y la segunda, ya sale el pastor divino vestido de humanidad, representa a Jesucristo que a decir la misa va. La estructura de la conferencia tiene esta estructura, la he organizado en 3 bloques. Primero vamos a describir los textos y las músicas que nos ocupan esta tarde. Después vamos a intentar justificar una hipótesis sobre su origen y, en tercer lugar, una breve reflexión sobre su lugar en la liturgia actual. Pues ya hemos empezado a saber algo de lo que son estas misas de gozo, de aguinaldos, tal y como nos ha cantado el coro de Huélabo. Son en realidad una catequesis eucarística. Piensen ustedes que en los últimos días del Adviento, lo que llamamos las ferias mayores del Adviento, o a partir de mañana, del día de Santa Lucía, durante varios siglos el pueblo cristiano salía muy temprano de sus casas por la mañana, se iban a la iglesia, pues como aquí, con sus instrumentos, sus guitarras, sus bandurrias, lo que tuvieran en cada pueblo, a misa, como se hacía antiguamente, la misa por la mañana temprano. Esto lo hacían incluso antes de que amaneciera. Y empezaban a cantar esas letras, como las que hemos visto y otras que vamos a ir viendo, que lo que hacen es explicar lo que está pasando durante la misa. Son una verdadera catequesis eucarística. Con eso, yo creo la mejor definición de lo que es una misa de gozo o de aguinaldo la tenemos en esos 2 versos de Calderón de la Barca. Luego diremos por qué citamos a Calderón. Un misterio en cada acción y un secreto en cada letra. Se trata de que estas letras nos van explicando todo lo que va pasando en la misa y siempre desde la presencia real de Cristo en su pasión durante la misa. A cualquier cosa, cualquier oración, cualquier gesto, cualquier elemento que haya en la celebración de la Eucaristía, se le busca un significado en el relato de la pasión del Señor, según el Evangelio o según otras tradiciones que hay en el pueblo cristiano. Es un fenómeno que hasta ahora no ha sido, que yo sepa, no ha sido demasiado estudiado. Quizá, bueno, hubo algunos musicólogos e investigadores que recogieron en los pueblos, en un trabajo de campo admirable hace varias décadas, recogieron estas letras que vamos a ir oyendo esta tarde, como Germán Tejerizo o Sisto Moreno Rebollo, pero quizá el primero que hizo una especie de sistematización o de teoría sobre ellas fue Jesús María García Rodríguez, un investigador del pueblo de Galera, que por cierto es uno de los pueblos donde se conservan muy bien estas misas, allí se llaman misas de gozos. Él habla de que él las llama moniciones cantadas.
las moniciones que solemos hacer en nuestras celebraciones de la Eucaristía, dice, pues son moniciones cantadas, que el pueblo cristiano cantaba mientras el sacerdote iba haciendo pues, los distintos gestos, desde salir de la sacristía, como ya hemos escuchado, hasta muchos otros que escucharemos esta tarde. Antonio Alcaide, que nos ha presentado el acto de esta tarde, pues el otro día cuando le contaba un poco sobre este fenómeno y sobre lo que yo he investigado, me dio una palabra que yo no había caído y que creo que es muy apropiada también, glosas cantadas. Claro, glosas, están glosando, están explicando lo que pasaba en aquella misa tan extraña, tan misteriosa, aquella misa en latín, de espaldas, en aquellas iglesias donde no había luz eléctrica, se alumbraban, imagínense, de noche o antes de que amaneciera con unas velas, pues glosas cantadas para intentar arrojar un poquillo de luz sobre lo que allí estaba pasando en la iglesia. Afortunadamente, en los últimos años yo he mirado bastante por internet y veo que cada vez más están apareciendo estas grabaciones de estas misas en páginas como Facebook o YouTube. Ya la gente está poniendo vídeos, se está recuperando y la gente quiere que la misa de su pueblo, si se conserva, pues esté accesible y esté puesta en internet para que todos podamos acceder más fácilmente a ella. Eso es interesante. Vamos a ver algunos ejemplos para seguir describiendo los textos y las músicas. Fíjense en esta estrofa que se conserva en Orce. Dice, cuando mudan el misal, en tu pasión contemplamos, cuando fuiste, Jesús mío, desde Herodes a Pilato. Lo de mudar el misal, bueno, ustedes lo ven lejillos, pero bueno, se hacen más o menos a la idea. Ven esa foto de una celebración de la misa según el rito antiguo, de antes del Concilio Vaticano II. El misal está puesto a la derecha del altar, lo que se llamaba el lado de la epístola. O había un momento en que para leer el Evangelio se trasladaba al lado izquierdo. Bueno, pues eso tan sencillo que es mover un libro de una parte a otra de la mesa del altar, se le saca un significado relacionado con la pasión del Señor. Es cuando llevaron a Jesús desde Herodes a Pilato, lo que técnicamente llamaríamos hoy el doble juicio a que se enfrentó Jesús en su pasión. Otra estrofa, que la vamos a oír enseguida con nuestro amigo de Huélabo. Hay un momento muy importante de la misa antes del memorial, que es cuando cantamos el santo. Y la monición o la introducción al santo es cuando el sacerdote dice, por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y cantamos el santo. Bueno, pues en el rito antiguo, cuando se hacían estas misas, mientras el sacerdote estaba cantando el Sanctus de la misa en latín, cantándolo o diciéndolo, el pueblo cristiano tomaba sus instrumentos y cantaba lo que vamos a escuchar enseguida. El número 7, por favor. Momento importante de la misa, y tanto la monición del sacerdote como esta estrofa de las misas de gozo, lo que nos recuerda es que en ese momento, ese canto que vamos a hacer, el santo, pone en conexión la liturgia que hacemos en la Iglesia de la Tierra con la liturgia, con la alabanza eterna que resuena eternamente en el reino de los cielos, cuando los ángeles y todos los arcángeles y todos los santos alaban la gloria de Dios. Fíjense qué diferencia entre esta estrofa y la anterior. La anterior era buscarle el significado a mover el misal de sitio, y esta en cambio sí que parece que tiene un sentido teológico mucho más y litúrgico mucho más profundo. Algunas estrofas más. Otra que alude a un momento central, nuclear de la Eucaristía, el momento del memorial o de la consagración, como decimos, alude a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ahí hay una imagen de una tradición medieval, la misa de San Gregorio. Esta imagen es de hacia principios del siglo XVI, del año 1500 aproximadamente, en donde se representaba así el crucificado del altar, vertía su sangre físicamente en estas representaciones en el cáliz para decir que sí, que aquí está Cristo presente en su pasión en la misa por si alguien lo niega.
Pues esto se recoge también en algunas estrofas que siguen sonando en nuestros pueblos en esta fecha. En La Peza, por ejemplo, hay una estrofa que dice: son las especies tan finas que en el cáliz están puestas, Cristo con la cruz a cuestas y la corona de espinas, vínculo entre Eucaristía y la pasión del Señor. En Orce, en el cáliz están puestas aquellas especies finas, Jesús con la cruz a cuestas y coronado de espinas, prácticamente igual que la estrofa de La Peza. Y en Huélago tenemos, vamos a cantar el número 9, tenemos una estrofa que también alude a este mismo momento. Número 9, por favor. Otro ejemplo más. Estrofa de Orce. El cáliz es el sepulcro donde Cristo está enterrado y la patena es la losa con que la puerta taparon. Un gesto tan sencillo como pues, cubrir el cáliz con la patena y con estos velos que se le ponían antiguamente, que hoy en muchos sitios también se siguen usando, pues ahí el pueblo cristiano ve cuando entierran al Señor en el sepulcro, pone la losa encima y lo sellan. Fíjense ustedes hasta dónde llega la imaginación de este tipo de interpretación de las acciones litúrgicas. Esta estrofa la tenemos también en Huélago. Número 11, por favor. Todo este conjunto de estrofas que algunos musicólogos hace algunas décadas han ido recogiendo por distintos pueblos de nuestra provincia, yo también he recogido, he reunido algunas, muchas me las han suministrado, pues tiene también una serie de problemas textuales que hay que estudiar poco a poco. Por ejemplo, fíjense, en Huélago tenemos el número 3, lo vamos a cantar enseguida, una estrofa que dice, se conserva también en otros pueblos, dice: cuando el santo sacerdote al pueblo le da la cara, para hacer el saludo, por ejemplo, de Dominus Vobiscum o en algunos momentos de la misa antigua, pues dice la estrofa: los ángeles en el cielo con el dedo le señalan. Yo diría que esa estrofa o bien se ha perdido y se ha sustituido por algunos versos por lo que hay, o es una estrofa de nueva creación que la pusieron para suplir un hueco de la misa, porque realmente los ángeles en el dedo con el dedo le señalan, una estrofa que parece que no tiene demasiado contenido. Le señalan con el dedo, ¿para qué? No se sabe muy bien para qué le señalan con el dedo. Vamos a escucharla en la versión de Huélago, por favor, número 3.
Vamos a citar también otra estrofa que la encontramos en Orce, que dice: cuando nos damos las manos queremos significar que todos somos hermanos y nos debemos amar. Una estrofa para acompañar el gesto de la paz. Vale, yo estoy de acuerdo con lo que dice ahí, pero fíjense que es una estrofa que a mí me desentona totalmente con lo que han sido las que hemos estado escuchando ya, porque es una estrofa de tipo moral, nos dice qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Parece que no tiene nada que ver ni siquiera con algún momento de la misa o de la pasión del Señor. Tiene toda la pinta de ser un añadido moderno de alguna recuperación que se hiciera en el siglo XX, sencillamente para completar. No había estrofa para el momento de la paz en la misa antigua que se supiera, y a lo mejor inventaron esta, es posible. Esto pasa en muchos pueblos. Fíjense, otra estrofa que tenemos en Huélago, que tiene una cosa curiosa, y es que prácticamente repite un verso. En la número 5 dice: ya va a lavarse las manos el sacerdote bendito. Ya se ha lavado las manos para alzar a Jesucristo. Este tipo de repeticiones en textos antiguos o que se han copiado, que han tenido una historia de transmisión, pues normalmente este tipo de repeticiones significan que se ha perdido el texto original y se ha sustituido pues, por una repetición en este caso. Esto lo podemos saber pues, con certeza en este caso porque en Galera hay una versión muy parecida que dice: ya se ha lavado las manos el sacerdote bendito para poner a la vista el cuerpo de Jesucristo. De manera que ese verso de Huélago abajo a la derecha que tenemos subrayado, digamos, es el que reemplaza al otro que en Huélago por lo que se ve se había olvidado. Son las cosas normales de las músicas populares y de la transmisión oral. En Huélago ya ha quedado así, con estos dos versos repetidos, y enseguida escuchamos la estrofa. Número 5. En otros pueblos pasan cosas parecidas. En La Peza, por ejemplo, la estrofa inicial para acompañar la salida del sacerdote dice: de la sacristía sale el sacerdote bendito, de la sacristía sale, repite otra vez el verso, para alzar a Jesucristo. En Galera dirán: de la sacristía sale el sacerdote bendito, para celebrar la misa saca cáliz, pan y vino. Se ve que también se olvidó, se corrompió el texto y lo sustituyeron por esta repetición. Como digo, estos son signos de que es una música popular viva que se transmite de generación en generación y pasan estas cosas habituales en la transmisión. Por tanto, tenemos un corpus bastante extenso. En Huéscar, Germán Tejerizo recogió, creo que cerca de 70 estrofas para toda la misa. Yo creo que no quedaba en Huéscar ni un detalle de la misa sin cantarlo. Hasta la cucharilla, que se usaba antes y hoy se puede usar todavía, para echar la gotita de agua en el vino del cáliz. Hay una estrofa que dice que esa cucharilla es la lanza en la que pusieron la esponja para dar de beber vinagre a Jesús. Fíjense ustedes hasta qué punto puede llegar este tipo de interpretación de la misa. Un corpus de estrofas tan extenso y que tiene pues eso añadido, todo este tipo de cosas, pues naturalmente hay que analizarlo. Entonces, para analizarlo, yo les voy a proponer el siguiente modelo de capas textuales. Vamos a intentar explicarlo. Aunque los de lejos a lo mejor lo ven ya pequeñillo, pero bueno, yo creo que se va a ver bien porque es muy gráfico en la pantalla. Imagínense que ese rectángulo representa a la misa, desde que empieza hasta que acaba. Ese es el curso de una misa en la que vamos a cantar estas coplas. Bueno, pues vamos a cantar esas coplas. En algunos momentos de la misa aparecen esas estrofas y simultáneamente a las acciones del sacerdote se dan estas glosas o estas moniciones cantadas, estas explicaciones de lo que se está haciendo. García Rodríguez, este investigador de Galera, las llama las coplas de la misa, y a mí pues me gusta la verdad esa terminología, así que la voy a mantener. Esas coplas de la misa, con todas las que hemos escuchado ya en Huélago, se habrán dado ustedes cuenta. Tienen una parte que habla de lo que pasa en la misa y luego otra parte que dice: venid pastorcillos, vamos al portal, un estribillo navideño, el que sea. Pues ahí tienen esas estrofas, el estribillo navideño. Siguiente elemento.
Cuando falta alguna estrofa, porque o no se compuso y la queremos, o se ha olvidado y la queremos también, pues se hacen interpolaciones. Con la misma estructura de copla y estribillo se añaden estrofas de nueva creación a imitación de la otra. Es muy frecuente también en estas misas que haya algunas estrofas dedicadas a la Virgen. Por eso se llama en algunos sitios misa de gozos, porque vienen de esa tradición medieval que parece ser originaria del sur de Francia, que son los gozos de la Virgen, y también se extendieron mucho por el Levante español. Pues hay a veces, sobre todo al principio de la misa, estrofas dedicadas a la Virgen, aparte de los estribillos que hemos dicho. Por ejemplo, en Alcudia de Guadix, la primera estrofa que cantan dice: en el nombre de Jesús y de la Virgen María voy a cantar estos gozos con contento y alegría. Pero luego no cantan los gozos, cantan las coplas de la misa. En Orce, a la misa de los gozos baja la Virgen María y los ángeles del cielo bajan en su compañía. A veces también aparecen en algún punto intermedio de la misa, por ejemplo en Galera, en algún momento entre la lectura o antes del Evangelio, cantan lo siguiente: María estaba en su cuarto leyendo las profecías de la encarnación del Verbo escritas por Isaías. Ven ustedes que es un texto que pertenece a otro universo, es decir, un texto religioso también, pero no tiene nada que ver con elementos de la misa como los que hemos estado escuchando. Suelen estar estos gozos de la Virgen al principio y por eso muchas veces se llama misa de gozos. Pero también se llama misa de aguinaldos. Aguinaldos pues, puede significar sencillamente un villancico o más concretamente un villancico que se cantaba para pedir el aguinaldo, que en aquella época era pues sencillamente recaudar dinero para poder aplicar misas por los difuntos, por las ánimas benditas en este caso. Estas misas, en la mayoría de los pueblos donde están, siempre han estado ligadas a las hermandades de ánimas. Pues bien, normalmente al final de la misa podemos encontrar algún canto de ánima, algún aguinaldo. Luego al final también nuestros amigos de Huélago nos cantarán algunos de los que tienen ellos en su pueblo. Y como último elemento, bueno, pues en algunos sitios donde se han perdido muchas estrofas y había secciones extensas de la misa donde no había canto, pues se sustituyen por villancicos navideños del repertorio popular. De manera que una misa de gozos típica o de la que podemos encontrar en muchos de nuestros pueblos puede ser todo eso. Que en el pueblo donde se da ya es una cosa que está, digamos, fosilizada, ya es así y todos esos cantos forman parte de la misa de gozos de la misma manera. Pero con este análisis que hacemos creo que queda bastante claro que no todos proceden del mismo sitio, ni de la misma época, ni tienen desde luego la misma función. Pero una vez que la escuchamos, pues ya ha quedado así y así es como la tenemos en muchos pueblos. La realidad de las misas de gozos o de aguinaldos en la provincia de Granada suele oscilar entre dos polos, yo digo siempre. Orce y Galera, que son los que quizás tienen los textos más puros y mejor sistematizados. Huélago la verdad es que también lo tiene bastante bien recuperado. Y luego está el otro polo en donde se han perdido casi todas las estrofas, se conservan muy pocas y se han sustituido con villancicos. Ese es el caso de la Peza. Las misas de Orce y de Galera en ese sentido son muy monolíticas, siempre la misma tonada, siempre las mismas letras del mismo tipo, y en cambio las de la Peza son muy variadas. Pues bueno, pues entre esos dos polos está la realidad de las misas de gozo o de aguinaldos en nuestros pueblos. Alguna palabra también sobre la música. Bueno, música popular, no es gregoriano, no es polifonía, sino que es música del pueblo, hecha para el pueblo y cantada, interpretada por el pueblo. Normalmente se hacen a una voz, a no ser que en algún coro pues haya alguien que sepa hacer segundas voces y estas cosas. Se usan instrumentos populares, pues en este caso, pues ya ven ustedes, guitarras, mandurrias, panderetas, castañuelas. En algún sitio, pues si hay alguien que sabe tocar un violín, pues toca el violín. Que hay alguien que sabe tocar el acordeón, pues también. Digamos que el conjunto musical, el conjunto instrumental se articula según las posibilidades de cada pueblo. Hay una cosa muy característica en muchos de los pueblos, que es lo que se llama la técnica de la melodía tipo. Y es que una misma música sirve para cantar distintas estrofas o a una misma estrofa se le pueden aplicar distintas músicas.
Como estas manifestaciones de la poesía popular son todo a nivel estrófico, pues cuartetas o redondillas, me imagino, ¿no? 4 versos octosílabos con su rima, pues bueno, pues la verdad es que si una música le sirve a una, pues le sirve a todas. Entonces, yo me acuerdo, en Huélago no, en Huélago lo tenemos muy fijo, unas con una tonada, otras con la segunda y otras con la tercera, lo tenemos así. Pero en La Peza, yo me acuerdo hace unos años que yo nunca sabía por dónde iban a salir, yo sabía qué cante qué copla iban a cantar, pero cada vez no la cantaban 2 días con la misma copla, y decían ellos, no, es que según empiecen los tocadores, así cantamos nosotros. Bueno, pues no hay mejor explicación de la melodía tipo que esa, efectivamente. Es muy frecuente que esto ocurra. Puede haber desde una sola tonada, como en Orcigalera, hasta muchas como en La Peza, en Huélago tenemos 3. Suelen ser ritmos ternarios los propios de la música popular de nuestra tierra. Incluye muchas veces villancicos granadinos, como Cantaremos, bailaremos, Dejad las ovejas. Algunos luego también nos interpretará el coro de Huélago. Y bueno, pues digamos, en estas misas puede llegar a haber de todo. La tonada primera que hemos escuchado, el altar ya preparado con las velas, ara y cruz, es yo lo llamo un fandango a lo divino. Es una melodía con aire de fandango, pero no como el fandango que se canta en la fiesta, sino un ritmo mucho más reposado, más conveniente a lo que es el templo, a lo que es la iglesia. Y en La Peza la acaban hasta con una polca, que es una danza, una pieza instrumental. La polca es una danza que surge en Bohemia, en Centro Europa, hacia 1830. Evidentemente es un añadido muy moderno. Sobre ese fandango a lo divino, la primera de las melodías que nos han cantado nuestro coro de Huélago, pues por dar alguna datación o por hacernos una idea, la recoge ya Manuel de Falla, don Manuel de Falla nada menos, nuestro gran músico, hacia 1903-1904 en sus cantares de Nochebuena. Una de las facetas de este grandísimo músico de nuestro país, del músico gaditano don Manuel de Falla, era también la faceta de folclorista. Entonces hay algunas personas que lo conocieron y algunos biógrafos que dicen que cuando iba por la calle, por ejemplo por aquí, paseando por Granada, como oyera cantar por ahí por el Albaicín o alguna melodía que le gustara, pues llevaba un lápiz en el bolsillo y en el puño de la camisa hacía el pentagrama y se la anotaba para que no se la olvidara, para luego pues, estudiarla o usarla en sus composiciones. Bueno, pues esa melodía, que es la que todos nos sabemos, en el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, esa la recoge Manuel de Falla en uno de sus cantares de Nochebuena a principios del siglo XX. Bueno, con esto terminamos el primer bloque de esta conferencia-concierto, descripción de los textos y las músicas, y vamos a intentar justificar una hipótesis sobre su origen. ¿Cuándo y por qué surgieron estas coplas? Y lo pongo desde ya. Inspirado en la teoría que tiene el investigador que tanto cito, García Rodríguez de Galera, yo amplío un poco su hipótesis, ahora veremos cómo. Y yo digo que estas misas probablemente se inventaron para, esto que dice ahí, que ven en pantalla, para evangelizar el reino de Granada, que estaba recién conquistado o recién acabado de reconquistar en 1492. Vamos a intentar justificar esta hipótesis. Bueno, ahí tienen un mapa de la provincia de Granada, que no se asusten, afortunadamente no es el mapa COVID, esperemos que nunca más veamos estas cosas ni en Granada ni en ningún sitio. He marcado en rojo los municipios donde yo tengo noticia de que existen estas misas, bien porque las he recogido yo personalmente o me las han comunicado, o bien porque las están publicadas en algunas obras de los folcloristas y musicólogos que hemos citado, Tejerizo y Moreno Rebollo. Pues les leo la lista de estos municipios, fíjense. Por arriba, en la parte del noreste, en la comarca de Huéscar y de Baza, las tenemos en Orce, Galera, Almaciles, Castril, Huéscar, Ventaquemada, que actualmente es un anejo de Cúllar, y en Caniles. Por el centro, en la comarca de Guadix, existen o han existido hasta hace poco en Gor, Gorafe, Huélago, Moreda, Pedro Martínez, Huéneja, Alcudia de Guadix, Dólar, Ferreira, Aldeire, Jerez del Marquesado, Cogollos de Guadix, Lanteira, La Peza, Lugros, Polícar, Purullena y Diezma. Pero no solo en la parte norte de la provincia, lo que sería la diócesis de Guadix, a donde yo pertenezco. También en la diócesis de Granada las tenemos sobre todo en la comarca de la Alpujarra. Bérchules, Jubiles, Pampaneira, Tímar, Trevélez, Torbiscón, Turón, Cádiar, Pórtugos, en la Alpujarra, y en el Valle de Lecrín, en Melejís y en Nihuelas, que yo sepa.
Y además sé que existían en Valderrubio, porque Valderrubio era el pueblo de una de mis abuelas, y a mí de niño me cantó la estrofa de la sacristía sale, que yo de entonces de niño me acordaba de eso, yo no sabía lo que era, y cuando me la encontré por allí, por tierras de Guadix, digo, pues entonces esto es lo mismo que me cantó mi abuela, o sea que en Valderrubio también las tenemos. Y tengo noticias de que hasta hace poco han existido en Pozo Alcón, provincia de Jaén, y en 2 municipios de Almería, Nacimiento y Albánchez. Seguramente serán muchos más, pero yo ahora mismo solamente conozco esto. Los podemos organizar en esas 3 comarcas que hemos dicho. Toda la parte de Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, toda la parte de Guadix y el Marquesado, toda la falda norte de Sierra Nevada y la parte de la Alpujarra. ¿Y qué zonas son esas? Pues si lo piensan ustedes, podríamos llamar el corazón, el núcleo del Reino de Granada. Es toda la parte montañosa que fue la batería. Lo arreglamos en un minuto, perdón. No me acordé de poner. Chúpalo por ahí, gracias. No pasa nada. Vale, decíamos que entonces la tenemos en la zona de Huéscar, en la zona de la falda norte Sierra Nevada y en la Alpujarra, corazón del Reino de Granada, es decir, el núcleo del Reino de Granada, sobre todo la parte montañosa, donde, que son las últimas naturalmente que se reconquistaron. Sí. Sigo, mientras vamos reiniciando toda la presentación, no pasa nada porque lo puedo ir diciendo. La siguiente, para decir que estas misas se compusieron para la evangelización del Reino de Granada, pues una pista bastante importante, desde luego, esta que hemos visto, que se conservan en la parte central del Reino de Granada. Hay otra línea en la que nos va a ayudar mucho, que está estudiada por un investigador que se llama Ricardo Arias, en un artículo de 1979, que es lo que él llama la interpretación alegórica de la misa. Bueno, la interpretación alegórica de la misa es algo que lo remonta, no de la misa naturalmente, a los antiguos griegos, nada menos. Él cita se parece que es un discípulo de Aristóteles, un filósofo discípulo de Aristóteles en el siglo IV, que se llamaba Heráclides, que decía: si Homero no estaba hablando en términos alegóricos, entonces es reo de las mayores impiedades. Bien, si ustedes, por aquí, conocen la Ilíada y la Odisea, pues es verdad que son historias a veces muy duras, con esos campos llenos de cadáveres, esas batallas tremendas, y decía este hombre con una sensibilidad muy cercana a nuestra época, quizás, dice, si Homero estaba hablando en serio de que eso hacen los dioses y eso hacemos los hombres, y por desgracia los hombres lo hacemos, los dioses seguramente no, los hombres sin duda sí. Dice, pues entonces era el reo de las mayores impiedades. Por lo tanto, a Homero hay que interpretarlo de forma alegórica, es decir, dice una cosa, pero eso es simplemente unas palabras que nos llevan a las verdaderas palabras, al verdadero significado. Bien, yo no me remontaría tanto como este autor, sino que en los orígenes de la tradición cristiana también tenemos este tipo de interpretación, en este caso de la Biblia. Autores como Filón de Alejandría o Orígenes de Alejandría hacen una interpretación alegórica de la Escritura, como sacando una especie de significado a todo lo que la Escritura nos cuenta, por ejemplo, los sentidos de la Escritura de Orígenes, sentido literal, sentido moral, sentido espiritual. Una cosa muy de la escuela de Alejandría, siempre tan espiritual. Esa tradición de interpretar las cosas, las cosas son, en este caso, sea Homero, sea la Biblia o sea la misa, esta tradición ingresa en la Edad Media y fue muy del gusto de la Edad Media, con autores como San Isidoro de Sevilla o Amalario de Metz.
En la Edad Media proliferan un montón de tratados para explicar, que versan sobre la interpretación alegórica de la misa, que es justamente eso, que cambiamos el libro de sitio, el misal de sitio, pues que llevan a Jesús de Herodes a Pilato, que ponemos la patena sobre el cáliz, pues que lo hemos enterrado y hemos tapado el sepulcro con la losa. Eso es la interpretación alegórica de la misa. Y evidentemente en las coplas de la misa, de las misas de gozo y de aguinaldo, lo que tenemos es eso, ejemplos de interpretación alegórica de la misa. Y esa interpretación alegórica de la misa, que se extiende por toda Europa en la Edad Media y es muy popular, está también en España y está nada menos que con, como diría Machado, el primero de los poetas castellanos, Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo tiene una obra datada hacia 1237 que se llama Del sacrificio de la misa. Y vamos a leer algunas de las estrofas y verán ustedes que parece que están trasplantadas casi sin más o con pequeños retoques a las coplas que tenemos en nuestros pueblos. Una de las estrofas de Gonzalo de Berceo dice: las vestimentas limpias que visten los prelados, se quiere las que visten los prestes ordenados, aquesas representan de los tiempos pasados la carne de don Cristo bien limpia de pecados. Es decir, las vestiduras del sacerdote para celebrar la misa, con tantos adornos, con tanto bordado, con tanta pedrería, en fin, sobre todo las que hacían antes, dice, ¿por qué son así? Hombre, pues porque están representando la carne que toma el Verbo, es decir, la carne de don Cristo, del Señor Jesucristo, limpia de pecados. Claro, ahora entendemos por qué en aquella época pues hacían esas casullas y esas estolas tan bien adornadas, porque están representando la encarnación de Cristo, qué menos, ¿no? Otra de las estrofas, dice, esta es la que está aquí abajo, dice: cuando el santo preste asoma revestido, que eje del sagrario del hogar escondido, a don Cristo significa que non fo entendido, si non no lo hubiera el traidor vendido. La paso un poco a nuestras palabras. Cuando el santo preste, cuando el santo sacerdote asoma revestido, que sale del sagrario, el sagrario en el sentido de sacristía, que sale de la sacristía del lugar escondido, significa al Señor Jesucristo, que no fue entendido, bueno, y luego ahí dice otras cosas. Esas mismas palabras están en las coplas de la misa. Ya sale el pastor divino vestido de humanidad, que no hemos cantado en Huélago, o por ejemplo en la versión de Galera y de otros muchos pueblos, de la sacristía sale el sacerdote bendito. Lo mismo que dice Gonzalo de Berceo y con palabras muy parecidas. El santo, antes cantábamos con Huélago, cuando el santo sacerdote dice santo, 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 los ángeles en el cielo repiten el mismo canto, o en Orce, los ángeles en el cielo cantan la gloria en lo alto. Pues vamos a leer estas dos estrofas de Gonzalo de Berceo. Descend, después, ruega el preste a la cor celestial, ángeles e arcángeles, a Cristo que más val, que podamos dar voces con ellos en agual, voces tales que plagan al Rey perennal. Descend cantan los santos, signo de alegría, lo que cantan los ángeles ante Dios cada día. Estas laudes sabemos del varón Isaías, que hizo un buen libro de la su profecía. En otras palabras, cuando el santo sacerdote dice santo, 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 los ángeles y los arcángeles del cielo entonan el mismo canto. ¿Se acuerdan la de la patena sobre el cáliz que significaba el sepulcro? Pues dice Gonzalo de Berceo: el cáliz en que está el vino consagrado, el túmulo significa do Cristo fue echado. La patena que tiene el cáliz embocado significa la lápida, así dice el dictado. Si se entretienen en mirar los colores, hay palabras y frases que tal cual aparecen en las coplas que se cantan en nuestros pueblos. Es asombroso que verdaderamente sean manifestaciones de la misma tradición en realidad. Pero ¿cómo llegó esto a Granada? Porque hemos visto en el mapa que estas misas están por nuestra provincia, probablemente también por otras partes de Andalucía, aunque yo he preguntado y no la he encontrado. ¿Cómo llega eso a Granada? Bueno, pues la verdad es que en el Reino de Granada recién conquistado tenemos documentos que nos permiten afirmar que había una gran inquietud por la catequesis de la gente, para que el pueblo cristiano, tanto los cristianos viejos como los recién bautizados, los conversos, estuvieran en la iglesia no como los bancos o no como las sillas, sino que estuvieran pues enterándose al menos de alguna cosa.
Por eso, en 1554 hay un sínodo en la diócesis de Guadix, en tiempo del obispo Martín Pérez de Ayala, en donde se dicen cosas como estas. Porque las ánimas no se conservan bien en el camino de nuestro Señor sin pasto espiritual, que es la doctrina evangélica, mandamos que en los lugares o parroquias donde no hubiere cura, que por su turno el beneficiado o beneficiados que fueren semaneros y tuvieren el curato y suficiencia y supieren arábigo, declaren el santo evangelio deteniéndose en un punto principal de él, de que se pueda sacar provecho para los oyentes. Es decir, que a la gente se le explique el evangelio en su propia lengua. A los curas de los montes, una zona de la parte de Guadix, dice, pues a los curas de los montes, primeramente les mandamos que los domingos y fiestas de guardar declaren un poco el evangelio y digan la doctrina, porque hay muchos rústicos que no la saben. Y un oficio que ya se está perdiendo mucho en la Iglesia, pero que ha sido muy valioso y lo sigue siendo en muchos lugares, los sacristanes, porque los obispos eran conscientes de que muchas veces el clero no estaba bien preparado. Muchos de los curas, pues sí, celebraban la misa porque sabían hacerlo, porque era su oficio, pero ni sabían el latín, ni sabían lo que significaba todo eso, sino que simplemente lo hacían. Dice, bueno, pues si el cura no es capaz de hacerlo, pues les mandan que los sacristanes, dice, han de tener cargo de mostrar la ceremonia de la misa, explicar la ceremonia de la misa a los nuevamente convertidos y la doctrina a los niños según y por nos está estatuido y declarado. Es decir, que bien sean los sacerdotes, bien sean sus ayudantes, los sacristanes, que expliquen la ceremonia de la misa a la gente que asistía a la Iglesia. En ese sentido, el Sínodo de Guadix se adelanta unos años al Concilio de Trento, que en la sesión 22 de 1562 dirá: aun cuando la misa contiene una grande instrucción del pueblo fiel, no ha parecido, sin embargo, a los padres que conviniera celebrarla de ordinario en lengua vulgar. Por eso, mantenido en todas partes el rito antiguo de cada iglesia y aprobado por la Santa Iglesia Romana, a fin de que las ovejas de Cristo no sufran hambre, ni los pequeñuelos pidan pan y no haya quien se lo parta, manda el Santo Concilio a los pastores y a cada uno de los que tienen cura de almas que frecuentemente, durante la celebración de la misa, por sí o por otros, por ejemplo el sacristán, expongan algo de lo que en la misa se lee y, entre otras cosas, declaren algún misterio de este santísimo sacrificio, señaladamente los domingos y los días festivos. Claro, eso no quiere decir que ya la manera de hacerlo podamos afirmar sin más que ya son estas coplas, que se crearan estas coplas para hacerlo así, pero por lo menos estamos en la misma órbita. Fíjense qué coincidencia entre este afán por acercar la ceremonia de la misa a la gente, los ritos de la misa al pueblo y estas directrices de la Iglesia. Pero es que esto no solo se hizo porque lo mandara la Iglesia a los párrocos y a los sacristanes, es que esto era lo que se hacía también en gran parte en el teatro de nuestro siglo de oro. Ahí tenemos a Lope de Vega, que en una de sus comedias, no es muy conocida desde luego, que se llama El Misa Cantano, dice unos versos que los vaya a cantar los de Huélabo, no los de Lope de Vega, sino una estrofa que tenéis que va a ser muy parecida. Dicen los versos de Lope: atiende, pueblo cristiano, que el santo misa cantano dice la oración del huerto. ¿Cuándo dice el sacerdote que está en la misa la oración del huerto? Pues según las coplas de la misa, número 6 que tenemos en Huélabo, al decir orad hermanos, en la misa orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pues esa invitación, orad hermanos, se relaciona con la invitación que hace Jesús en el huerto a sus discípulos, que luego se quedan dormidos. Pues escuchamos el número 6.
Nunca han sido fáciles las relaciones entre iglesia y teatro, entre lo religioso y lo dramático, pero fíjense ustedes que aquí parece que va a lo mismo. En 1622, en un sínodo que hubo en Guadix, en tiempos del obispo Fray Plácido de Tosanto y Medina, que parece ser que no se llegó a promulgar porque no se editó, pero se conserva escrito, pues se dice lo siguiente: los curas, por sus personas o estando impedidos por otro que tenga nuestra licencia, declaren el Evangelio o algún artículo de la fe o mandamiento todos los domingos y fiestas de guardar. Es decir, insistiendo en lo mismo, en la formación y en la catequesis del pueblo cristiano. Y los sacristanes la enseñarán, la doctrina, todos los domingos, desde el 1 de Adviento hasta el de Pascua de Resurrección en sus parroquias. Y los curas encargarán en la misa al pueblo que vengan y envíen de su hijo y criados para que la aprendan y dirán la doctrina por orden en que la hemos establecido. Es decir, están insistiendo en lo mismo. Se hacía, por tanto, esto en la Iglesia y se hacía también en el teatro. Y volvemos a pasar de la Iglesia al teatro. La figura del gran autor, Calderón de la Barca, esta figura importantísima de nuestro siglo de oro, pues tiene dos autos sacramentales en donde aparecen algunas coplas muy parecidas a las que tenemos, a las que quedan en nuestros pueblos. En la devoción de la misa, hacia 1637, hay un parlamento de un personaje que se llama Pascual, que dice lo siguiente: «Oh, a quien enmudezca otra vez sin que pronuncie, que la consagración hecha es el levantar la hostia, levantar la cruz, y en ella, pendiente de 3 escarpias, puesto Dios a la vergüenza, con la diferencia solo, si en Dios se da diferencia, que allí fue cruenta oblación y aquí oblación incruenta». Grande Calderón, la verdad, los versos son para mí magistrales. Pues ese mismo verso, dice Dios en la cruz, pendiente de 3 escarpias, se canta en la peza con las mismas palabras. Al alzar la hostia y cáliz, advierte cómo levanta a nuestro Dios y Señor, pendiente de 3 escarpias. ¿Cómo ha pasado eso? Calderón se inspiró en un canto popular. El canto de la peza viene del auto de Calderón, o vienen los dos de una fuente común, que quizás sea lo más probable. En realidad, pues yo creo que podemos estar seguros de que son manifestaciones de una misma tradición. El segundo auto sacramental de Calderón, este está volcado entero en la misa, llama Los misterios de la misa y consiste en lo siguiente: son todos personajes alegóricos o bíblicos. Hay un personaje que es la ignorancia, que empieza diciendo estos versos: «Todo el año voy a misa, y yendo y viniendo a ella, al cabo del año no sé de la misa la media». Claro, todos esos símbolos tan extraños, porque ya digo, si muchas veces no lo sabía ni el cura. Dice, pues no pasa nada, vamos a hacer un auto sacramental en donde la sabiduría, otro de los personajes, le va a ir explicando poquito a poco, con intervención de personajes bíblicos, qué es lo que está pasando en la misa. Y ahí es donde vienen los versos que citábamos al principio. Dice la sabiduría: un misterio en cada acción, un secreto en cada letra. Yo no he encontrado enunciado mejor de lo que es la interpretación alegórica de la misa. Podríamos dar muchos ejemplos de este auto de Calderón, pero por ejemplo vamos a dar un par de ellos. Pablo, aparece el personaje de San Pablo, dice: «Yo la llevaré porque pasar el libro del diestro lado al siniestro sea, de hoy ceremonia advirtiendo que la ley escrita pasa a la ley del Evangelio». Estrofa de Orci y de otros pueblos, cuando mudan el misal, o cuando fuiste de Herodes a Pilato. Fíjense un detalle que luego lo mencionaremos también: no siempre la interpretación es la misma. Un mismo detalle se puede interpretar de muchas maneras, ya depende de los autores o de las zonas, ¿no? Pero evidentemente hay conexión. Y otro, en el mismo auto sacramental, Los misterios de la misa, ahora están hablando del judaísmo y la sabiduría. El judaísmo dice: sí, nosotros mandamos matar a Jesús, pero no sabemos que sea el Mesías que esperábamos. Y la sabiduría se lo va explicando para que caiga en la cuenta. Dice el judaísmo: un dogal le eché al cuello, la cuerda con la que lo atan. Y dice la sabiduría: estola fue, si adviertes bien en ello. Es decir, interpretan la estola del sacerdote como la cuerda que le ponen a Jesús para amarrarlo por el cuello. Dice el judaísmo: con un cordel le ató mi ardiente llama las manos, de ahí manípulo se llama, le responde la sabiduría. El manípulo, otro de los utensilios de la liturgia antigua, pues representa, según esta interpretación, pues las manos atadas del Señor durante la pasión.
Y nos preguntamos lo mismo, ¿cómo llega esto a Granada? Es verdad que estaba muy extendido, pero ¿se representaron esos autos de Calderón o esa comedia de Lope en Granada? Pues yo no lo sé, pero lo que sí he podido averiguar es que probablemente este personaje, Fray Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada después de la Reconquista, probablemente tenga mucho que ver con estas cosas. Él escribe un tratado que se llama Tratado de lo que significan las ceremonias de la misa. Hay una edición moderna a cargo de Jesús Folgado García en el Centro de Pastoral Litúrgica. Y se dedica a hacer eso, todos los elementos de la misa los va explicando. Parece ser, aunque no es seguro, pero que hubo impresiones de esa obra de Fray Hernando en el año 1496 en algunas imprentas, en algunos talleres de aquí, de la ciudad de Granada. Pues vamos a ver algunos ejemplos de esta obra de Fray Hernando y de los autores que hemos ido citando. Nos vamos a fijar en dos, en este que acabamos de comentar del Orad Hermanos y en la Estola, que lo acabamos de comentar también. Para el ejemplo de Orate Fratres o de Orad Hermanos, pues Fray Hernando dirá: y cuando se vuelve el sacerdote, ruega a los fieles, Orad Hermanos, ruega a los fieles presentes que rueguen al Señor que pueda ofrecer sacrificio a su majestad acepto, en lo cual representa la exhortación que nuestro Señor hizo a sus discípulos cuando quiso volver a Jerusalén el Domingo de Ramos. Fíjense, ahora, según Fray Hernando, ya no es la oración en el huerto, ahora es cuando le dice a los discípulos: vamos a Jerusalén. Lope de Vega, en el Misa Cantano, dirá lo que hemos dicho antes: atiende, pueblo cristiano, que el santo Misa Cantano dice la oración del huerto. Lope, en cambio, lo interpreta como la oración en el huerto. Y Calderón, en los misterios de la misa, dirá que en ese momento de la misa lo que ocurre es: mi manto arrojo a tus plantas, de olivas y palmas siembro, el camino en altas voces, todo santo le cantemos. Y ya enlaza con el santo de la misa. El otro ejemplo, el ejemplo de la Estola. Berceo, Gonzalo de Berceo, recordamos, ha dicho: las vestimentas limpias que visten los prelados, se quiere las que visten los prestes ordenados, aquesas representan de los tiempos pasados la carne de don Cristo bien limpia de pecados. Gonzalo de Berceo no se detiene como otro en la Estola, la casulla, el amito, el alba, el manípulo, sino que dice las vestimentas en general. Fray Hernando sí, Fray Hernando dice: cuando el sacerdote echa la estola sobre sus hombros, pensemos cómo nuestro Redentor tomó sobre sí la guarda de sus mandamientos y consejos que a nos dio, que es el yugo suave y carga ligera que nos mandó traer sobre nos. Ítem, también, cómo llevó la cruz a sus cuestas, significado por la cruz que de la dicha estola el sacerdote hace sobre sus pechos. Antiguamente, por lo visto, no se ponía en la estola como lo solemos hacer nosotros, los sacerdotes ahora, dejándola caer sencillamente, sino que la cruzaban y la amarraban con el cíngulo para hacer la cruz que llevó el Señor a cuestas. En la misma época de Fray Hernando, Íñigo de Mendoza escribe también un tratado de las ceremonias de la misa, editado en Sevilla en 1499, y dice lo mismo. La estola que pone sobre el cuello significa el yugo de obediencia que nuestro Redentor tuvo siempre a su Padre, y porque le fue obediente hasta la muerte de cruz, pónela el sacerdote de manera que le venga a hacer una cruz en los pechos. Coincide ahí con Fray Hernando. Y en cambio Calderón le da otra interpretación distinta. Judaísmo, un dogal le eché al cuello, y dice la sabiduría: estola fue, si adviertes bien en ello. Esas dos interpretaciones, la estola como cruz o la estola como cuerda al cuello, se ven perfectamente en esta imagen que es tan entrañable y tan querida para todos los granadinos, en el Señor del Paño de Moclín, donde efectivamente está con la cruz a cuestas y con la cuerda, se ve perfectamente la cuerda o la soga echada al cuello. Esta interpretación alegórica de la misa sigue estando en muchas iglesias y muchos sacerdotes incluso la hacen. Eso que vemos ahí es una sacra de sacristía. Aquí la hay en Santa Ana, ¿tenéis en San Pedro? No se conservan. Bueno, son como unos cuadritos, están enmarcados como cuadros que tienen algunas oraciones en latín. Bueno, esta es bilingüe, está traducida al español, que se le ponían al sacerdote para que cada vez que se pusiera un ornamento, pues en vez de tener que buscar en el libro, pues para tener la oración a mano. Por ejemplo, al poner la estola sobre el cuello, dice, la oración diría: devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí con el pecado de mis primeros padres. La casulla
Señor, que mi yugo es suave, que has dicho que mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que la lleve a tu manera. Es decir, cualquier cosita de la misa, incluso en estas sacras que son ya, pues, se seguían imprimiendo en el siglo XX, hasta ahí llega la interpretación alegórica de la misa, como estamos diciendo. Volviendo a Fray Hernando. Fray Hernando es responsable, iba a decir culpable, pues sí, culpable, pero para bien. Nada menos que de 3 siglos de música española exquisita, porque él hizo aquí en Granada algo que, pues efectivamente, que produjo pues 3 siglos nada menos de lo que se llama la música del villancico eclesiástico español, que algunos musicólogos lo definen como la gran cantata española. Dice su primer biógrafo que Fray Hernando, en lugar de los responsos, en gregoriano y en latín, hacía cantar algunas coplas devotísimas correspondientes a las liciones. De esta manera atraía el santo varón a la gente, tanto a los maitines como a la misa. Es decir, permitió una especie de pastoral litúrgica, cambiar algunos cantos de los que se hacían en la liturgia antigua por cantos que dijeran lo mismo. Incluso otro biógrafo dice que a veces hasta él los componía, para que la gente pues acudiera con más ganas a la celebración litúrgica y sobre todo la entendiera y pudiera participar. Los villancicos tienen una historia, vamos a decir, en una pincelada diremos también. Puede ser que estas misas de gozo y de aguinaldo de nuestras parroquias sean, como un efecto de esta práctica de Fray Hernando, pues algo así como el hermano menor de los villancicos de las catedrales y de las abadías. Experimentaron, en cierto modo, ya hemos visto que a veces tienen hasta polcas y otras músicas mucho más recientes, pues una evolución análoga al villancico culto eclesiástico de las catedrales españolas. En el barroco, sobre todo, una época muy teatral, se incorporan muchos elementos vulgares y cómicos también. La Navidad siempre parece que da como mucho pie a todo esto. Y se introduce la música del teatro en la iglesia. Hay 2 partituras de villancico francés de Iribarren, que trabajó en la Catedral de Málaga, una partitura de un segundo violín, que es de un villancico eclesiástico, pero podría ser de un aria de ópera perfectamente. Y un villancico anónimo de Salamanca, 1788, Venid corazones, amantes volad, se llama Villancico a 4 al Santísimo Sacramento con violines y trompas, es decir, la música del teatro en la iglesia. Esto tuvo sus problemas. Ya en Sevilla, en las constituciones sinodales de 1586, dice lo siguiente: por obviar a los abusos e inconvenientes que hay en el decir de las misas que llaman de aguinaldo, que se dicen algunos días antes de Navidad, fíjense el dato, mandamos que de aquí en adelante no se digan las dichas misas antes de que sea de día claro. Luego, qué pena que en este documento de Sevilla no se nos digan qué pasaba o qué abusos se daban en esas misas, si es que se cantaban coplas indebidas, si es que era música profana en el templo. Siempre dice, bueno, que se digan ya de día. Parece que ya de día pues la gente como que se cortaba un poco más. Pero por suerte, en la Historia Eclesiástica de Granada de Justino Antolínez de Burgos, escrita en 1611 y editada posteriormente, se dan algunos datos más, y justamente de aquí de Granada. El arzobispo de Granada, Pedro de Castro y Quiñones, que falleció en 1610, fíjense lo que tuvo que hacer con las misas de aguinaldos. Nos cuenta el historiador. Decíanse en algunos conventos de Granada las misas que llaman del aguinaldo, a las 4 de la mañana, 9 días antes de Pascua de Navidad. Todo va coincidiendo con las nuestras, ¿no? Problema: concurrían a ellas muchos hombres y mujeres, de lo que se seguían grandes escándalos y ofensas a Dios, por la nocturnidad, básicamente. Y para evitarlos, ordenó el arzobispo que no se dijesen hasta de día claro. Y viendo que no se cumplía bien su orden, porque no eran sus súbditos los religiosos, claro, él no podía, no tiene el mando sobre los conventos de los religiosos, dice entonces, impetró breve de su santidad para mandárselo, es decir, que le pidió al Papa que él mismo les prohibiera a los religiosos de los conventos de Granada que no dijeran, les prohibiera que dijeran estas misas de gozo por el escándalo que se generaba. Bueno, al final se prohibieron los villancicos, se siguieron haciendo. La historia del villancico daría para otra buena tarde. Simplemente por poner un poquito el contexto de la Granada del siglo XVI. Yo la suelo dividir en 2 partes. Cuando se reconquista Granada hay una primera mitad del siglo XVI
en que se desarrolla una política de asimilación. Los moriscos, los musulmanes que se han bautizado, normalmente a la fuerza, ¿qué se hace con ellos? Bueno, pues dicen, no vamos a señalarlos, vamos a que vivan como todos los demás, aunque bueno, luego dentro de sus casas, pues de puertas para adentro, pues que hagan lo que quieran, pero por lo menos en el foro público, bueno, pues tendrán que no se les va a señalar a los judíos si se les pone, por ejemplo, un distintivo para señalarlos. Se les permite, sobre todo en los primeros momentos, tener sus propias instituciones de justicia, un cierto margen de libertad interesante. Pero eso al final no funciona y hacia la segunda mitad del siglo XVI, 1565, el Concilio Provincial de Granada, ya es todo prohibir, prohibir y prohibir. En los primeros años incluso se permitió que los moriscos bailaran sus zambras, sus danzas típicas en la procesión del Corpus de Granada. Luego ya no, luego ya incluso se le obliga en la segunda mitad que los viernes, que es el día sagrado de los musulmanes, tienen que tener las puertas de las casas abiertas para que cualquiera que pase vean si están haciendo los ritos propios de la religión islámica. Si lo hacen, pues se les denuncia y se les castiga. Estas dos etapas, esto muy grosso modo, digamos, bueno, corresponden a una pastoral de catequización en la primera mitad y en la segunda mitad una pastoral de mera sacramentalización. En la segunda mitad del siglo XVI tenemos la cruenta guerra de las Alpujarras, ahí probablemente poca gana había seguramente de cantar canciones devotas para enseñar a los moriscos, nada. Por eso yo digo que probablemente las misas de gozos vengan de la primera mitad del siglo XVI. Y si ponemos un poco en orden o sistematizando todo esto que hemos ido diciendo esta tarde, fíjense, ninguna de las cosas que hemos dicho es un testimonio definitivo, porque, o al menos yo no conozco ningún documento que cite una estrofa y diga esto es de esta misa y viene de esta época. Si eso apareciera sería genial. Ninguna de las cosas que hemos dicho tiene fuerza suficiente, pero todas unidas apuntan a lo mismo. Entonces yo hago ahí lo que yo llamo una argumentación convergente, que es un término que se usa en teología y es bastante parecido a esto. Fíjense, toda esa línea de interpretación alegórica de la misa, con esos autores que hemos mencionado, la distribución geográfica, el problema morisco y la guerra de la Alpujarra en Granada, y luego todo el ímpetu del Concilio de Trento, que reafirma frente a la doctrina protestante la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la figura de la Virgen y el tema de las ánimas. Podemos rezar por nuestros hermanos difuntos y nuestras misas y nuestra oración vale para ellos. Pues si juntamos todo eso, efectivamente sale como hipótesis, y esa es la justificación más buena que yo puedo hacer, ya digo, no tengo documentos mucho más precisos, su origen primera mitad del siglo XVI, motivo la evangelización del Reino de Granada, y a partir de la segunda mitad, pues seguramente en algunos momentos se prohibirían, no gustarían mucho, pero la realidad es que han subsistido hasta el siglo XXI, que siguen estando en muchas de nuestras parroquias. Y bueno, ya que estamos en Granada, una referencia a García Lorca. Hay dos versos de García Lorca que, según algunos autores, pueden tener relación con las misas de gozo o de aguinaldo. En el Romancero Gitano hay uno de los poemas que a mí me parece de los mejores de ese libro, El martirio de Santa Olalla, que acaba al final diciendo, bueno, cuando matan a la santa es como si la naturaleza entera se transfigurara. Hay unos versos sublimes de García Lorca. Dice, una custodia reluce sobre los cielos quemados, entre gargantas de arroyo y ruiseñores en ramos, saltan vidrios de colores, olalla blanca en lo blanco, ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Bueno, pues en la edición de Miguel García Posada del Romancero hay una nota a esos versos en donde dice, su origen se encuentra en coplas religiosas, anota Daniel Devoto, un lorquista clásico, y cita una estrofa que la toma de Rodríguez Marín, Cantos Populares Españoles, Sevilla 1888, 5 volúmenes de recopilación de cantos españoles. Y la estrofa, que la tenemos ahí, no es una, son dos. Dice, los sacerdotes en misa dicen, ite misa es, que la cantaremos luego en Huélago, los ángeles en el cielo dicen, deo gracias, amén. Y la que tiene que ver con el texto de Lorca, los sacerdotes en misa dicen santo, 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 los ángeles en el cielo repiten el mismo canto, lo que hemos cantado varias veces y lo tenemos en una de las estrofas que más se conserva en nuestros pueblos. Por cierto, ya que hablamos de Lorca, se habrán preguntado ustedes, a mí, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué unos días antes de Navidad tanta insistencia en la pasión del Señor?
¿Por qué estas misas no se cantan más bien en Cuaresma, en la Semana de Pasión, en Semana Santa? Si hablan del cáliz, de la patena como sepulcro, de los clavos, de todo esto. Pues si se han hecho esa pregunta, yo creo que esa pregunta es equivalente a esta otra que yo voy a hacer. ¿Por qué parece que la gente está más predispuesta a participar en Semana Santa el Jueves Santo y el Viernes Santo que el Domingo de Resurrección, que es cuando es la fiesta más importante? Para mí son dos preguntas equivalentes y la respuesta, si no han leído la conferencia de García Lorca que se llama Teoría y Juego del Duende, se lo recomiendo, léansela si la han leído, pues la respuesta puede estar ahí. El Viernes Santo o la Pasión del Señor, aunque sea antes de Navidad, tiene duende, mientras que la resurrección no tiene duende, tiene espíritu. Y dice Lorca, el duende solo aparece cuando huele posibilidad de muerte. Y el Domingo de Resurrección o la Navidad, ahí no hay muerte ninguna. Pues ya digo, sugiero que si no la conocen, puedan leer la conferencia de García Lorca, Teoría y Juego del Duende, y tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Y ya para terminar, ya brevemente, este tercer bloque, el papel que pueden tener estas misas de gozos en nuestra liturgia actual. Bueno, yo he intentado representar un poquillo lo que sería la liturgia antiguamente. Está el sacerdote vuelto de espalda al pueblo, oficiando en latín, sabía hacerlo porque era su oficio, y la gente, bueno, se pedía que se participara, no es que estuvieran como meros espectadores, pero muchas veces, como no entendían nada, ¿qué hacía la gente? Pues entregaba las devociones privadas. Durante la misa rezaban el rosario, rezaban la novena en los devocionarios, la novena del santo que hubiera próximamente, y entonces como si hubiera dos liturgias paralelas, o como si hubiera una fractura entre el sacerdote con su misa y la gente con la suya. Bueno, pues las misas de gozo de aguinaldo lo que hacen es intentar paliar eso un poco, intentar que, bueno, pues si el sacerdote está diciendo santo, 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 pues nosotros decimos, cuando el santo sacerdote y santo, 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 y ya nos enteramos de algo, ya por lo menos hay algo de conexión. Con lo cual, estas misas intentan romper o atenuar un poco esa fractura que en algún momento se podía generar en la liturgia antigua. Hoy en día nuestra liturgia no es así, es la misma liturgia, la esencia es la misma, pero hay muchas formas que han cambiado y se ha profundizado en una comprensión distinta con el Concilio Vaticano II, que yo la he representado así, todos reunidos en una misma celebración y cada uno participando consciente, activa y plenamente, como nos dirá el Vaticano II y como nos dirán algunos documentos litúrgicos postconciliares. La música y los cantos para la celebración de la Eucaristía, pues lo que nos pide la Iglesia con el Vaticano II y con la ordenación general del misal romano, que son las instrucciones del misal que tenemos en vigor actualmente, lo que nos dice es que, a ser posible, haya una unión íntima, que la música litúrgica esté íntimamente unida a la celebración. Pero claro, estas coplas que hemos oído, y que vamos a oír allá algunas más para terminar, ¿están íntimamente unidas a la celebración? Sí, pero parecen meramente los subtítulos de una película. Cuando un director rueda una película, no le pone los subtítulos se le ponen después para pasarla a otros países. Sí, dicen lo mismo que los actores en la película, las coplas dicen lo mismo que se está haciendo en la misa, pero ¿se da esa conexión íntima? Yo la verdad es que tengo mis dudas. Y los dos grandes problemas que les veo yo a la práctica actual de las misas de gozo o de aguinaldos serían esos dos que pongo ahí. Por un lado, la ejecución y por el otro, el simbolismo versus alegoría. El tema de la ejecución es cómo hacemos esas misas. Yo he puesto ahí un semáforo en rojo, simultaneidad, es decir, mientras el sacerdote está celebrando la misa y nosotros cantando otra cosa. Hombre, no, porque es como si en esta conferencia yo estoy hablando y allí estuvieran hablando o cantando otra cosa, pues no se entiende nada y evidentemente es lo que se hacía antiguamente para intentar paliar esa fractura que hemos dicho, pero hoy en día es una manera inaceptable, yo creo que no se debería hacer así. Otro modo es la interrupción, que es decir, bueno, cuando el sacerdote va a lavarse las manos, pues se para, cantamos la estrofa y se lavan las manos. Cuando va a alzar, a mostrar el pan y el vino consagrado, pues paramos un momento y cantamos la estrofa. Bueno, es el problema que tiene es que rompemos el ritmo natural de la liturgia y eso tampoco es deseable, pero bueno, es una manera de hacerlo. Y otra, pues agrupar los cantos en bloques como si fueran el propio de la misa, pues unas estrofas para el canto de entrada, otras para el ofertorio, aunque ya no estén conectadas exactamente con las acciones que se están ejecutando.
Pero bueno, eso para mí a última hora sería incluso una cuestión casi accidental, sobre todo el amarillo y el verde. Pero el problema fundamental de estas misas es que tienen un simbolismo que no es el simbolismo sacramental. Hoy en día la palabra símbolo o simbólico está muy devaluada. Yo me acuerdo hace unos años cuando se hizo la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, pues unos días después, cuando ya se vio que aquello no, había gente que decía, no, es que fue una cosa simbólica, como diciendo, simbólico quiere decir nada, sin importancia, como de juguete, mentirijilla. En lenguaje cristiano y en teología católica, la palabra simbolismo o simbólico es muy importante, nada de una cosa de mentirijilla. Los sacramentos son símbolos, una realidad de este mundo que pone en conexión a nosotros, realidad de este mundo, con la realidad divina. No es ningún juego ni ninguna cosa de mentirijilla. Ese es el simbolismo sacramental. Problema que estas misas de gozo o de aguinaldos no van en ese simbolismo, van más bien en una especie de alegoría, de metáfora, de decir, bueno, esto es como sí, pero verdaderamente, claro, están concebidas con otra comprensión de la liturgia. La liturgia es la misma, no ha cambiado, sigue siendo la celebración de nuestra fe, la celebración del misterio cristiano, pero la forma sí que se ha renovado. Bueno, pues hasta aquí mi reflexión sobre este fenómeno, sobre este elemento de nuestro patrimonio musical y religioso granadino. Para mí esta conferencia, enseguida ahora ya la terminaremos con música, porque ya llevo yo un rato hablando, ahora ya os toca a vosotros. Ha sido una verdadera alegría poder compartirla con ustedes aquí en mi ciudad, en Granada. Y bueno, si lo que yo he dicho de Fray Hernando de Talavera no voy muy descaminado, oye, el cantar, el hacer sonar estas coplas y el hablar de ellas en esta iglesia, en este corazón litúrgico histórico de la ciudad de Granada, pues para mí desde luego ha sido un momento muy especial. Espero que a ustedes les haya gustado, no sé si lo conocían, en fin, yo creo que la mejor manera, conocer estas cosas, conocer nuestro patrimonio, es la mejor manera de respetarlo, de protegerlo, de transmitirlo a las nuevas generaciones, de valorarlo y si es posible también, ¿por qué no?, amarlo. Pues eso ha sido todo por mi parte. Ahí les dejo, ahí está mi correo electrónico y la dirección de mi blog personal con el código QR que está a su disposición. ¿Para qué? Pues si yo he dicho algo con lo que ustedes no están de acuerdo y dicen, Pablo, ahí te has equivocado y eso no es. O yo tengo un documento, tengo una fuente, un recuerdo de mi infancia que en mi pueblo se hacía. O si quieren que les dé bibliografía, alguna referencia o que les aclare algún punto, pues pueden contactar conmigo para lo que quieran, tanto en el correo electrónico como a través del blog, donde hay alguna entrada de las misas de gozo. Ya digo, para comentar cualquier cosa del tema que nos ha ocupado esta tarde. Y ya por fin nuestro coro de Huélago vamos a acabar, desde luego, pues con las coplas del final de la misa, cuando el sacerdote se va, tenemos 2 coplas en Huélago, y después nos cantarán también algunos villancicos propios de su pueblo, que se usan, como hemos dicho antes, al final de la misa, como villancicos de aguinaldo, y que de alguna manera están ya incorporados a la misa. Así que la estrofa, las 2 últimas, ya no sé qué número eran, creo que eran 12 y 13, por favor, las escuchamos.
Cantaremos, bailaremos, villancico de Huélago, villancico muy granadino. Se me ha olvidado decir antes que siempre he nombrado al coro de Huélago, ¿vale? Es el coro de Huélago, de la parroquia de Huélago, pero está reforzado con gente de otros pueblos, que obviamente los vamos a nombrar. Tenemos participantes que vienen de pueblos cerquitas, de Fonela, de La Borcilla y de La Peza, y no sé si de algún sitio más. Ya estamos todos, ¿no? Pues venga, las coplas del Rosario y la Aurora, por favor.
Y ya para terminar, uno de los aguinaldos o de los aguinaldos que mencionábamos que se suelen cantar para pedir el aguinaldo al final de la misa.